Buenas tardes, estimados estudiantes. Una vez más nos encontramos en la plataforma virtual de la institución educativa parroquial Santa Rosa de Lima Talara para desarrollar la sesión del área de desarrollo personal, cívica y ciudadanía en la disciplina justamente de formación ciudadana y cívica. Vamos a hablar el día de hoy de un tema muy importante, el tema que nos hace recordar que el aprender a convivir en paz tiene que ser algo que se desarrolle desde la primera infancia. Pues bien, el tema que nos reúne el día de hoy es la convivencia democrática. Nosotros en esta oportunidad tenemos la posibilidad de poder entender cómo se convive democráticamente en tiempos del COVID-19. Cuando hablamos acerca de este tema, pues es un tema bastante delicado, que incluye todos los sectores de la vida nacional: la salud, la economía, la política, todo está relacionado. Pues bien, hablemos acerca de lo que es la convivencia democrática en tiempos del COVID-19 en nuestro país. ¿A qué se le llama convivencia democrática? Convivir democráticamente es vivir en armonía. En ese conjunto de acciones de vivir en armonía, es que tenemos que entender al que piensa distinto, o al que tiene diferente idioma, cultura, raza, religión, sin que los derechos de una persona sean aquellos que dominen o estén por encima de los derechos de los demás. Pero eso es bastante difícil en tiempos de emergencia como lo que estamos viviendo en la actualidad. Si ya lo es en tiempos comunes y corrientes, en tiempos normales, es más aún difícil en esta época. Muy bien. Cuando se habla de relacionarse con los demás, se presupone que debe haber respeto entre las personas, que debe haber igualdad de derechos, igualdad de oportunidades. Así que también tiene que existir tolerancia, una tolerancia activa. Pero a través de los medios de comunicación, estos ya 2 meses de estado de emergencia, de aislamiento, pues nosotros podemos observar que ese tema, justamente tal y como lo menciona el concepto, no se da en la realidad. La igualdad de derechos y oportunidades para aquellos que no poseen nada o que poseen poco, pues es bastante difícil. Si hablamos del tema de la salud, pues es un tema bastante delicado. Estamos escuchando en las últimas semanas que en muchos lugares del país se requiere de oxígeno, de balones de oxígeno, para poder vivir. Pues algunos han llegado a tenerlos, otros no. Entonces, hablar de derechos y oportunidades es también una situación bastante complicada. Cuando encontramos evidencias a través de los medios de televisión, radio, revistas, periódicos, algunos lugares donde se puede encontrar o escuchar conversaciones, pues tenemos que encontrar también una serie de comentarios acerca de la falta de respeto entre las personas, la falta de respeto a las autoridades, el que las personas quieran hacer lo que se les dé la gana y que sus derechos estén por encima de los derechos de los demás. Pues tenemos que entender entonces que la democracia, que es el sistema de gobierno en el cual todos los integrantes de un pueblo o nación tienen derechos para poder desenvolverse libremente, pues tenemos que encontrar que la democracia tiene sus fundamentos. ¿Cuáles son los fundamentos de esa democracia de la que hablamos? Pues hablamos de un fundamento en que se establece que la soberanía es de los ciudadanos, que hay limitaciones en el poder y que existe una garantía en los derechos humanos. Si hablamos de soberanía de los ciudadanos, es porque el poder descansa en la voluntad de cada uno de nosotros y que hay mecanismos para que nos representen. Hoy hablamos de nuestros congresistas de la República en nuestro país. Congresistas que, por ejemplo, también se han visto involucrados en temas de salud. Muchos de ellos han sido también contagiados por el COVID-19. Cuando hablamos de la limitación del poder, hablamos sobre la autonomía de poderes. Esa autonomía de poderes es la que
tiene que generar la fiscalización ciudadana de las instituciones y autoridades públicas. Y sobre eso, hablar de democracia en tiempos de COVID es hablar de alcaldes que aún no logran llegar ni siquiera al 20% de, llamémosle así, del presupuesto que se le ha entregado para enfrentar al COVID-19. Es hablar de comisarios, directores de hospitales, de que aquellas personas que recibieron dinero para poder hacer alguna licitación, compras para enfrentar el COVID-19, pues lo que han hecho es tomar el dinero, apropiárselo y hacer que las compras sean sobrevaloradas y les quede una gran cantidad de ganancia. Eso forma parte de la autonomía de poderes. Cuando hablamos de garantía de los derechos humanos, hablamos de la salvaguarda de los derechos civiles, políticos, sociales de los ciudadanos. ¿Quién está garantizando en estos tiempos de COVID-19 estos derechos humanos? ¿Quién verifica que los derechos humanos estén siendo respetados? Pues encontramos una gran cantidad de personas en las afueras de los hospitales que fallecen por no encontrar la posibilidad de enfrentar un mal o una enfermedad como la que se está viviendo. La convivencia democrática, pues de manera, llamémoslo así, semántica, a través de un esquema semántico, un mapa semántico, podemos encontrarlo como que es el conjunto de relaciones interpersonales que tienen o que en todo caso generan una vida armoniosa, una serie de normas y vida en la sociedad. Para hablar de la vida armoniosa, pues hablamos de las normas morales, que son reglas de conducta que emanan de cada uno de nosotros. Claro, pues, cuando se nos indica o se nos dice que nosotros tenemos que quedarnos en casa, que tenemos que evitar salir sin tener algún tipo de necesidad urgente, pues hablamos de reglas de conducta que no se cumplen para nada. Pero cada uno es responsable de sus actos. Por eso dice que emana la conciencia. Cuando hablamos de normas sociales, hablamos de los usos y costumbres de la familia, escuela, comunidad. Y en todo caso, pues aquí, inclusive, se ve que si hablamos de escuela y comunidad, muchas de las cosas que se enseñaron, que se enseñan y que se seguirán enseñando, pues habla acerca de que tenemos que respetar esas normas que fueron morales y que también son jurídicas en la actualidad. Y encontramos a una persona que es de repente integrante de una institución educativa, que dirige una institución educativa, que aparece en la televisión mostrándose como una de las personas que desacata las órdenes que ha dado el gobierno. Y cuando hablamos acerca de la sociedad, hablamos pues de normas jurídicas. ¿Y qué son estas normas jurídicas? Las reglas de conducta que emanan de las leyes. Pues si todo eso se cumple, pues a cabalidad, viviríamos realmente en convivencia democrática. Viviríamos realmente en una sociedad libre, justa y democrática. Pero la realidad nos pinta otra cosa. ¿Cuál es la importancia de la convivencia democrática? Si todo se llegara a cumplir, que a veces lo vemos como una utopía, pero que debería ser, y que tendríamos que luchar para que sea así, pues es que la importancia recae en que debemos aprender a convivir para poder coexistir sin dañar la integridad física y psicológica de los demás. La paz, ¿no? Encontrar la paz. Pero para que haya convivencia democrática también tiene que haber participación. ¿Y quiénes participan en una sociedad democrática? Pues los ciudadanos. ¿Cuáles son esos factores que facilitan la participación ciudadana? Hablemos de la inclusión social y política, de la cultura política, de la educación y la opinión, de la sociedad civil activa y organizada, de un buen gobierno y de la libertad. Esos factores que hemos mencionado son los que facilitan la participación de la ciudadanía. ¿Y qué hacer para ejercer esa participación ciudadana? Pues el gobierno, a través de las instituciones, pues debe desarrollar actitudes proactivas y de liderazgo. Tomar en cuenta que todo lo que se pueda interesar a la comunidad y al Estado es de suma importancia. Debería expresar un modelo y comportamiento social. Debería haber o existir intercambio de información.
Debería respetarse todas las contribuciones o información que se pueda recibir y también respetar los derechos y las libertades. Los ciudadanos, recuérdenlo, son todas aquellas personas de manera legal que tienen mayoría de edad, 18 años, que pueden ejercer el derecho al voto, al sufragio, el derecho a proponer proyectos de ley, etcétera, etcétera, pero que también se considera ciudadanos a todos aquellos que formamos parte de una sociedad, porque ciudadanía proviene de civitas, civitas es ciudad, y una ciudad forma parte de la sociedad. Muy bien, pero ¿nuestro país está libre de tener problemas de convivencia? Pues no. Hemos dicho bien claro desde el comienzo que más aún en esos tiempos de COVID, pues se puede observar mucho más ese tipo de situaciones. Uno de los graves problemas de convivencia en nuestro país es la discriminación. De manera simple, la discriminación es el trato distinto a las personas que atenta contra el derecho de igualdad, ¿no? Que atenta contra el derecho de igualdad. Si hay un derecho en el cual establece que todos somos iguales ante la ley, ¿cierto? Iguales ante la ley, pues ¿por qué existe un trato distinto? ¿Por qué para algunos sí y otros no? ¿Por qué se dan estas situaciones? ¿Qué pasa en nuestro país para que uno de esos problemas de convivencia sea la discriminación? Pero más aún de identificar lo que pasa, es también decir cómo podemos solucionar. Estimados estudiantes, les invito a que ustedes pues también propongan alternativas de solución. Elaboren sus propias conclusiones. Den a conocer sus ideas sobre lo que es la forma de evitar o acabar con la discriminación. Recuerden que cada uno de nosotros forma parte del gran cambio que queremos realizar. Otro de los graves problemas en la sociedad y que tiene que ver con la convivencia democrática es la corrupción. Corrupción. ¿A qué se llama corrupción? La corrupción es un acto ilegal que ocurre cuando alguien abusa de su poder para obtener algún beneficio. Pero cuando hablamos de corrupción, no hablamos solamente de gente corrupta o el corruptor. Hablamos también de gente que también es la que genera el acto de corrupción. Hay muchas personas que podemos decir por distintos motivos, también buscan y se convierten en lo que vienen a ser personas que también atentan contra la sociedad al cometer actos de corrupción. Se convierten en cómplices de la corrupción. Hoy, en esta época de COVID-19, encontramos que justamente hay muchos actos de corrupción en ciernes. Día a día, todos los días, observamos eso. Será un acto de corrupción aquella autoridad que en lugar de comprar una mascarilla a 6 soles, precio máximo que se puede pagar, lo compra a 35 nuevos soles, a 50 soles, al por mayor. Claro que es un acto de corrupción. Al igual que cuando hablamos de discriminación, y los invito a ustedes también a determinar, a investigar, a establecer todos los actos de corrupción que puedan haber, para que cada uno de ustedes también forme parte de ese gran equipo que debería ser el equipo anticorrupción en nuestro país. Espero que alguno de ustedes pues pueda generar ese cambio más adelante, cuando ustedes tengan la posibilidad de, como ciudadanos, ejercer la democracia. Otro de los graves problemas que es la delincuencia, y aquí les solicito pues la disculpa del caso porque en la imagen que ustedes observan hay un error ortográfico. Debería decir delincuencia. Espero que lo sepan comprender. La delincuencia es la infracción cometida por una persona a través de un asalto, del pandillaje, abuso sexual, etc. Cuando hablamos de delincuencia el día de hoy, por ejemplo, hemos escuchado en las noticias que se ha producido un asesinato más. Un asesinato a una mujer. Y por lo tanto se le llama feminicidio. Que de repente por ahí hemos escuchado que no hay muchos asaltos en los últimos días o semanas a nivel mayor.
Eso no quita que también hayan otros que no se conocen, que no se dan a conocer, que no se informan, pero están sucediendo en el país. Pues esos actos son los que generan un gran problema en cuanto a la convivencia democrática. Uno de los hechos que también atenta contra la convivencia democrática son los conflictos. Y los conflictos existen a la vuelta de la esquina, cada día, a cada instante. ¿Qué es un conflicto? Una situación de pugna en la cual existe un enfrentamiento de ciertos intereses. Ese conflicto, que es justamente esta situación de pugna, pues tiene una forma de solución. Todo el tiempo nos han hecho saber y nos han dicho, nos han hecho recibir la información de que la solución de un conflicto es a través del diálogo. De manera oficial, de manera legal, didáctica, educativa, hay una serie de mecanismos para resolver los conflictos. Uno de ellos es la negociación. ¿A qué se llama negociación? Es el proceso de solución entre las personas implicadas en el conflicto. Es cuando dos personas se ponen de acuerdo para darle solución a un hecho que los tuvo enfrentados. La negociación es hacer las paces. Es hacer las paces. Negociar es ponerse de acuerdo. Entonces, uno de los primeros mecanismos es la negociación. El segundo mecanismo es la mediación. Si la negociación era entre dos partes, pues en este caso la mediación se genera cuando las partes de un conflicto no se ponen de acuerdo y tienen que recurrir a una persona neutral. Cada una de las partes defiende sus intereses y a través del mediador se llegan a acuerdos. Entonces, el mediador se convierte en el que va a negociar, a solucionar, a intervenir para darle solución al conflicto. Entonces, a la solución. El tercer caso es llamada conciliación. La conciliación está a cargo del conciliador elegido por las diferentes partes, quien debe ponerse de acuerdo a través de alternativas de solución. Entonces, si hemos hablado acerca también del conciliador, que es una tercera parte, podría decir alguno, pero se parece al tema de la mediación. Es muy similar a la mediación. Sí, pero encontremos sus diferencias. La mediación no se encuentra regulada por ley. Eso quiere decir que interviene una tercera parte sin estar obligado a hacerlo. Mientras que en la conciliación se encuentra regulada por ley. Por eso es que inclusive hoy hay salas de conciliación. ¿Quiénes son los conciliadores en la actualidad? Pues muchos de ellos son los llamados notarios. Y para ser notario tienes que ser abogado. En otras palabras, los conciliadores son abogados que reciben un curso de capacitación en conciliación y luego, a partir de la, llamamos así, titulación o entrega de un documento que los hace o los acredita conciliadores oficiales o legales, pues actúan de acuerdo a ley. Otra diferencia es que la mediación, el mediador puede ser cualquier persona en la comunidad, mientras que en la conciliación, el conciliador debe ser un funcionario público, como le hemos dicho, puede ser administrativo o judicial de un particular nombrado por un tribunal respectivo en el Poder Judicial. El mediador también fomenta el acuerdo de palabra, mientras que el conciliador requiere un acuerdo escrito, un acta de conciliación, y los efectos que le da la ley son de una sentencia. Hoy, para evitar llegar a un juicio, pues muchos recurren a la mediación, pero a través de un conciliador elegido para poder darle solución a un problema determinado. Si ya sabemos entonces que 3 son los mecanismos, ya tenemos entendido que la solución para esto es la conversación, el diálogo, poderse poner de acuerdo. La cultura de paz, que justamente debe ser generada a través de lo que es estos mecanismos, tiene una definición que para nosotros es interesante y que debe ser de carácter importante en estos tiempos de COVID-19. ¿A qué se llama cultura de paz?
al conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida que están basados en el respeto a la vida, el fin de la violencia, la promoción y la práctica de la no violencia. La cultura de paz fue generada desde hace muchísimo tiempo. Uno de los grandes gestores de la paz mundial fue Mahatma Gandhi. Recuerden lo que nosotros lo hemos estudiado en ciencias sociales en la época de la descolonización. Mahatma Gandhi representó a la India en su lucha por ser independientes de Gran Bretaña o Inglaterra. Pues bien, la cultura de paz hoy por hoy es el camino. En la convivencia democrática, a través de lo que viene a ser la búsqueda de la cultura de paz, o la paz propiamente, se desarrollan valores como la tolerancia, el respeto, la libertad y la responsabilidad. Esos valores son base para el trabajo o la vida en cuanto a lo que corresponde a una democracia como la nuestra. Y volvemos a repetir más aún en tiempos con los que vivimos en la actualidad. Esos valores que se consideran clásicos, pues repetimos una vez más, es el respeto, la tolerancia y la solidaridad. Cuando hablamos acerca de el respeto, hay una frase muy común, ¿no?, que corresponde a la vida simple, a la forma como nosotros actuamos. Respeta a los demás y serás respetado. Así que, estimados estudiantes, cada uno de ustedes, como parte de la generación que tiene la capacidad y competencia para poder alcanzar un mejor futuro en nuestro país, que está viviendo en carne propia lo que es una pandemia mundial, que está pasando por un año bastante difícil y que a ustedes les toca sobrellevarlo y sobre todo aprender de todo aquello que está sucediendo, pues le recordamos que siempre la paz empieza por uno mismo. Y esa paz que se genera de manera individual, debe generar la paz también de manera social. Pues, estimados estudiantes, a partir de lo que es todo el trabajo de las características, fundamentos de la convivencia democrática, hemos generado un diálogo relacionándolo a nuestro país en estos tiempos de COVID-19. Pues ahora, cumplamos nuestro reto. ¿Qué es lo que van ustedes a trabajar, elaborar o desarrollar como evidencia de esta sesión de aprendizaje? Pues bien, van a elaborar una infografía sobre la convivencia democrática en tiempos de COVID-19. Uno de los insumos que ustedes tomarán en cuenta será el vídeo que están observando, pero también se les recuerda, como siempre, que ustedes pueden utilizar las distintas fuentes de información que ustedes tengan a la mano. Recuerden que las fuentes de la historia, las fuentes de información pueden ser orales, pueden ser escritas, pueden ser también audiovisuales y inclusive monumentales o materiales. Así que recuerden que toda esa información que ustedes tienen a la mano, pues utilícenla para poder elaborar esta infografía. Gracias, estimados estudiantes, esperamos encontrarnos nuevamente en una próxima oportunidad y que Dios los bendiga y cuídense mucho. Gracias.